Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia. Trastornos del aparato respiratorio. Alberto Ramiro Guerequein Ávila. 2 de octubre de 2019. A manera de introducción, el aparato respiratorio es el conjunto de órganos encargados del transporte de aire e intercambio gaseoso, necesarios para la oxigenación de todos los tejidos. Los tejidos constantemente consumen oxígeno y desechan dióxido de carbono. Para que el dióxido de carbono no se acumule y el oxígeno sea provisto, es necesario un mecanismo de ventilación que intercambie los gases del exterior al interior. ¿Cómo se conforma el aparato respiratorio? El aparato respiratorio se conforma principalmente por dos regiones, vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. En el caso de las vías aéreas superiores, estas se encargan del acondicionamiento del aire, es decir, de filtrarlo, calentarlo y darle humedad. En el caso de las vías aéreas inferiores, estas se encargan de conducir el aire hasta los alvéolos, donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de respiración? La respiración, o mejor dicho ventilación, se lleva a cabo por un proceso de difusión. Este proceso se da gracias a las presiones parciales de los gases. La presión y concentración de los gases en los capilares alveolares y en el alveolo son distintas, es decir, el aire del alveolo y la concentración de oxígeno en la sangre son distintas. En el caso del oxígeno, en las venas pulmonares tiene una concentración de 14 centímetros cúbicos por 10 mililitros, mientras que en el alveolo es de 20 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el oxígeno pasa de una mayor concentración a una menor concentración, del alveolo a la sangre. Para que los gases puedan atravesar de un lado a otro, necesitan pasar por 6 barreras. La primera es el epitelio alveolar, seguida por la membrana basal alveolar, el espacio intersticial, la membrana basal capilar, el endotelio y finalmente la sangre. Este proceso de intercambio gaseoso comprende dos fases: la respiración externa, que es el intercambio entre la sangre del pulmón y el aire alveolar, y la respiración interna, que es el intercambio gaseoso entre las células de los tejidos y la sangre. Por lo tanto, ¿cuáles son las principales funciones del aparato respiratorio? Principalmente se encarga de la ventilación pulmonar, la cual nos va a dar lugar al intercambio de gases entre el aire y la sangre y, posteriormente, de manera indirecta, entre los tejidos y la sangre. También forma parte de una defensa, ya que filtra todos los contaminantes y patógenos que pueden estar suspendidos en el aire. Además, debido a que regula el nivel de dióxido de carbono en la sangre, esto se relaciona con el equilibrio ácido-base. También se encarga de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, un proceso muy importante en la regulación de la presión arterial. Se lleva a cabo el trabajo de respiración. Para que se lleve a cabo la respiración y la ventilación, es muy importante la contracción de ciertos músculos. En el caso de la inspiración, el músculo protagónico es el diafragma, el cual se contrae y expande la cavidad torácica. En casos de inspiración forzada, también intervienen otros músculos, tales como el esternocleidomastoideo y los escalenos, los cuales jalan las primeras costillas, la clavícula y el esternón hacia arriba, y también los intercostales externos, que amplían la cavidad torácica. En el caso de la aspiración normal, esta se da principalmente por la fuerza autorretráctil del pulmón. Sin embargo, en el caso de aspiración forzada, los músculos protagónicos en ella son los rectos abdominales, así como también los intercostales internos. Para comprender mejor la fisiología, debemos conocer las capacidades y volúmenes que tiene el pulmón. En el caso de las capacidades, hay 4 capacidades. La capacidad vital, la cual se refiere a la cantidad de aire que es posible expulsar después de haber inspirado completamente. Aproximadamente son unos 4.6 litros. La capacidad inspiratoria, que es la cantidad de aire que es posible inspirar desde una expiración normal. La capacidad residual funcional,
la cual nos indica la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Y finalmente la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes. En cuanto a los volúmenes pulmonares, tenemos el volumen corriente o circulante, que es el volumen que se inspira o expira en una respiración normal, aproximadamente medio litro. El volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen adicional, que se puede reinspirar por encima del volumen corriente, aproximadamente 3 litros. El volumen de reserva expiratoria, que es el volumen adicional también, que se puede expirar mediante una expiración forzada, 1.1 litros. Y finalmente el volumen residual, que es el volumen de aire que queda dentro de los pulmones después de la expiración más forzada. Este no puede ser expulsado. Aproximadamente son 1.2 litros. Conclusión. Me gustaría decir que la ventilación pulmonar es un proceso coordinado que conduce el aire del exterior hacia el alveolo, la unidad funcional donde se realiza a cambio el intercambio gaseoso, que le brinda al organismo el oxígeno necesario para la respiración celular, muy importante para producir energía, ya que el oxígeno es el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria, mientras que el dióxido de carbono es un producto que se produce en el ciclo de Krebs y que ya no es útil, es un desecho. El intercambio gaseoso permite mantener las cantidades necesarias de oxígeno en la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Además también, y con ello, mantener el equilibrio ácido-base en el pH de la sangre. Muchas gracias por su atención.